Antes de iniciar, quiero enviarle un saludo a Tigo Honduras. Hello gente, bienvenidos a este pequeño canal, mi nombre es Kat y continuamos con un nuevo gameplay de Stardew Valley. En este caso vamos por el capítulo 8 y bueno, para los que vieron el gameplay pasado, vieron que todavía vamos en el primer año, apenas en primavera, en el día 26 y bueno, ya hemos avanzado bastante y quedamos pendientes para reclamar el hacha y crear unas creo que eso se llama vallas para el corral de las gallinas. Así que bueno, vamos donde nuestro amigo Klein a reclamar el hacha. Necesitamos luego conseguir, vamos a romper también el tronco y desbloquear así el bosque secreto. Y bueno, vamos a ver qué más sale en el camino. Bueno, abren a las 9, así que mientras tanto vamos a ir revisando botes de basura. Voy a dar una vueltica y cuando sean las 9 volvemos para la herrería. Bueno, ya son las 9, así que vamos a reclamar por fin el hacha. Ay, no. Dice, todavía estoy trabajando en tu hacha de cobre, no creo que pueda terminar hoy. Entonces, creo que quedó para mañana. Ay, no, esta no. Recuerden que conseguir arcilla es algo complicado a veces, así que les recomiendo que esta no la vendan. Bueno, el día anterior no hice nada interesante, pero ya por fin me salió el anuncio que dice que mi hacha de cobre ya está lista. Aquí me sale... A ver... Bueno, vamos por el hacha. Bueno, finalmente vamos por nuestra hacha de cobre. Ahora necesitamos empezar a mejorar el pico. Todas estas cosas las vamos dejando en el museo y otras las podemos vender. Entonces, bueno, recuerden que algunos objetos del museo tienen recompensa y otros... Está cerrado. No está cerrado. Y otros tienen... Y bueno, otros por completar cierta cantidad de artículos también nos dan como unos premios. Pero a mí me parece que completar en sí el museo es difícil. Yo hasta el momento no lo he completado. Vamos a ver qué nos dieron. Nos dieron... Listo, por fin desbloqueé estos troncos grandes que habían por aquí. Tenemos nomás la de valla de madera y la de piedra. La de piedra no me gusta hacerla pues porque las piedras a veces es más difícil de conseguir y esa igualmente no dura casi nada. Hace poco leí un comentario de una persona que tenía la duda de que si dejábamos a nuestras gallinas afuera en la noche, ¿qué pasaba? La verdad no sé, yo he escuchado que la gallina desaparece, pero no lo he hecho. Deberíamos ponerlo a prueba a ver qué pasa con las gallinas. Yo supongo que ellas al otro día las encontrarás de mal humor y pues perderás corazones con ella. Pero bueno, hay que ponerlo en práctica a ver. En un nuevo día, este es el día 28.
este es el último día de primavera y bueno, en este sale una receta que es de la reina de la salsa. Creo que esta después la vamos a necesitar, así es la de la tortilla para hacer tacos. Y bueno, ya saben, día 28, si no tienen que esperar, no sé, al año que vuelve a aparecer esta receta. Y bueno, tenemos 5700. Vámonos, por ahora compramos una. Vamos a comprar una caña mejor. Tenemos esta de bambú y esta de fibra de vidrio, ya le podemos equipar el cebo. Así que bueno, compremos esta. Y vendamos estas cositas. Y compremos cebo. En casa tenemos cebo porque se lo vamos recolectando con los bichitos que hay en la cueva. Pero bueno, comprémonos una sopa de trucha y ya les muestro qué hace esta sopa. Esta sopa ustedes la pueden usar cuando necesitan. Ya les muestro qué hace esta sopa. Ahí le equipamos el cebo y esta, bueno, esta ya la podemos, como Willy no la compra, esta la podemos desechar. Dice, fuente de sopa de trucha nos da más 1 de pesca, o sea, nos sube la habilidad. Pero bueno, vamos a ver. Y así ver qué peces nuevos nos va a aparecer, los peces de verano, y dejarlos en el centro cívico. Miren, aquí subí de nivel de pesca, dice pesca nivel 5, elige una profesión. Está entre pescador y trampero. Los peces valen un 25% más. O trampero, dice las trampas para cangrejos requieren menos recursos. Yo aquí en este caso yo prefiero escoger que los peces valen un 25% más, pues porque igual esto es a lo que yo me dedico para obtener dinero, así que pues es mejor que los peces sean más costosos, a diferencia de esta, ya que bueno, después las vamos a poder comprar en la tienda de Willy y valen 1500 monedas. Entonces bueno, ahí les dejo ese dato y bueno, iniciamos ya por fin la estación de verano. Y vamos a ver qué nos trae esta estación. Recuerden siempre ver si les sale una receta. Aquí ya murieron esas plantas. No sé, las gallinas ya crecieron, ya dejan huevos. Y bueno, sí tienen comida. Creo que este mes no he hecho mayor cosa. Necesitamos a ver qué tenemos aquí para ya realizar. Tenemos para hacer la resinera, para hacer el horno de carbón y tengo todo para hacerla, pero creo que me haré las resineras. Me alcanzan para, creo que para 2. ¿Qué me falta? Me falta más madera, pero no tengo un árbol por ahí que esté viendo. Así que bueno, por el momento lo vamos a poner por aquí. Por el momento en este. Ahí está bien. Creo que aquí hay más madera. Vamos a ver qué más podemos hacer. Otra resinera y un horno para carbón. Ah, ya también tengo la máquina recicladora. Tengo la mayonesera. Bueno, vamos a crear. A ver. Creo que otra resinera. Yo normalmente estas resineras las suelo colocar en estos árboles donde las pueda ver.
terminemos el día para ver cuánto obtenemos. Dice nivel +1 de pesca, o sea que ahora sí subimos al 6. Anteriormente les dije que está en el nivel 6, pero no había caído en cuenta que era porque había comido un platillo. Y eso lo que hizo fue aumentarme el nivel temporalmente. Y miren que el anillo también ayuda porque nos iluminan estas partes. Y cuando no tenemos este anillito, pues obviamente no vamos a ver nada. Luego de una larga jornada de estar limpiando estos cofres, bueno, ahora tengo más espacio y no sé cuánto ganaré por los peces que vendí ahí. Ya tengo listas 2 barras y creo que haré otras más. Luego de esto vámonos rapidito donde Robin. Sí, me pide piedra y no la traje. Así que bueno, espérenme y en un momento regreso. Hemos regresado con las piedras. Ahora sí vamos a construir edificio. Establo, dice, alberga 4 animales de establo. Nos cuesta 6.000 monedas de oro, 350 de madera y 150 piezas de piedra. Vamos a darle construir y bueno, previamente estuve limpiando la zona donde quiero que este quede. Creo que estuve pensando y lo quiero más como por este lado. Sí, creo que aquí está bien. Ahora tengo que trabajar duro para comprar la primera vaca. También estuve pensando y ya que las gallinas han crecido, miren, ellas necesitan su hierba, ya que han crecido, están dejando muchos huevitos y estos huevitos, el precio en los que lo vendo así normal es muy bajito, a diferencia si las convierto en mayonesa. Así que bueno, vamos a ver qué necesitamos para hacer las mayoneseras. Ya tenemos la receta y aquí dice mayonesera, ingredientes: 15 piezas de madera, 15 piezas de piedra, un cristal terrestre y un lingote de cobre. Creo que tengo todas las piezas. Vamos a revisar y si algo hago 2 mayoneseras. Bueno, estas tengo de estos y no recuerdo qué más. Ya las tengo listas. Entonces bueno, vamos a dejar las mayoneseras acá en el corral y bueno, vamos a empezar a producir mayonesa. Creo que estaría bien en este rincón. Creo que aquí está bien. Bueno, vamos a ir dejando estos. Voy a dejar una para cada gallina. Dejemos ese huevito ahí y listo nuestras mayoneseras. Estos van a quedar un poquito apretados aquí. Así que bueno, creo que lo voy a correr para el otro lado. Miren, esta valla, lo malo es que cuando la destruimos no recuperamos nada. Y en cambio de la de madera dura sí. Pero bueno, creo que ya es suficiente. Vamos a ver cuánto gano por lo que tenían los cofres.
Y bueno, tenía suficientes peces, así que aquí les muestro. Estos los estuve guardando para el centro cívico, pero algunos ya los había completado y otros simplemente no los requería. Entonces, bueno, me deshice de ellos y de unas cosillas más. Y en total me dio 3.344 monedas. Y bueno, con eso ya vamos recuperando nuestra economía. Bueno, veamos si mañana llueve, ya que necesito atrapar un pez. Y ese es de lluvia y de la estación de verano. Bueno, dice que mañana no llueve, mañana es un día soleado. Y miren, en esta escena sale Demetrius, ya les cuento un poquito más. Dice: hola Kat, tengo buenas noticias para ti. Hace unos días hice un descubrimiento clave para mi investigación del entorno local. Dice: te ahorraré los detalles técnicos e iré al grano, ¿sabes? Esa cueva vacía que hay un poco al oeste, pues podría convertirla en algo útil. Me gustaría prepararla para atraer especies locales, así yo las puedo observar en un entorno controlado y tú puedes quedarte con lo que produzca. Listo, dice, puedo hacer que la cueva atraiga setas o murciélagos de la fruta. Los murciélagos te dejarán fruta de vez en cuando. Y bueno, aquí muchos me estuvieron preguntando de que qué era mejor, si las setas o los murciélagos. Bueno, en este caso las setas aparecen de varios tipos y con estas, aparte de completar unas partes del centro cívico, también podemos crear algunas, como por decir, pociones o algo así. Y los murciélagos nos dejan fruta. Bueno, al principio para completar ciertos tableros del centro cívico necesitamos fruta y es más fácil conseguirla con los murciélagos que comprar el árbol, ya que se tarda 28 días y no da la fruta hasta que no llegue a la estación. Así que bueno, yo ya simplemente me gusta más los murciélagos de fruta y igualmente las setas las encuentro en diferentes estaciones en el bosque secreto. Así que creo que ya quedó lista la cueva. Vamos a ver. Todavía no. Pero bueno, ya hemos avanzado. Vamos a dejarle agua a nuestro perrito y a darle amor. Y ahora sí. Bueno, la mina ya había adelantado 5 pisos más, quedé por el piso 40. Los pisos anteriores o el piso en el que quedé eran los pisos oscuros donde salen esos golem y ya aquí empiezan los pisos de hielo. En estos pisos, a partir de este 41, ya encontramos otro tipo de metal y otro tipo de cosas, pero también las babitas se van volviendo más fuertes, así que les recomiendo que mejoren ya su espada si ustedes todavía continúan con esa espada fea que nos dan al inicio. Es mejor que ya la empiecen a mejorar porque aquí sale también mucho de estos duendes de polvo. Y miren, obtuve un granito de café. Así que estoy de suerte. Este granito lo plantamos, dice grano de café, plántalo en verano para tener un cafeto. Coloca 5 granos en un barril para hacer café. A mí me gusta este grano de café, plantarlo en el invernadero. Y bueno, hacer café. Entonces por ahora lo guardaré. Miren, ya encontramos menas de hierro. Y como les iba contando, mejoré la espada. Esta espada la compré, eso es como una inversión, pero si ustedes empiezan a pasar más rápido estas minas. Por ahora no estoy acabando con todos los bichitos que encuentro, ya que más adelante quiero comprar la espada de lava. Y bueno, con esta vuelvo y me paso la mina súper rápido y puedo acabar con todos para completar los tableros que hay en el gremio del aventurero.
Si quieren saber qué recompensas tienen esos tableros y qué beneficios tiene, les dejo por acá arriba una tarjetica en la que les cuento los beneficios que tienen esas recompensas para cuando vayamos a la cueva que hay en el desierto. Bueno, yo creo que es momento. ¿Cuánto tengo? 4500. No sé si me alcanza para la siguiente mochila. Creo que esta vale 5000. Vamos a ver. Ay, vale 10.000. Así que bueno, por el momento no puede ser. Quería esa mochila porque me gusta tener más capacidad de almacenamiento y así pues recolectar más cosas, pero está demasiado costosa. Listo, primero compremos unos parches, ya que me acordé. Necesitamos unos parches de hierba. Y bueno, en esta estación no he sembrado nada. Yo prefiero la receta. Ah, bueno, sí. Sale mejor comprar la receta, así que bueno, vámonos. Vamos a plantar estos por acá. Y con estas nos salen lo que haya en temporada, bayas y ese tipo de cosas que encontramos por ahí. Entonces estas son las que... Ahí se me está acabando la energía. Estas son las que van a brotar de estas semillas. Bueno, subimos un nivel de combate. Dice nivel de combate 3 más 5 de salud. Adquirimos una nueva receta que es bandeja de raíces. Y también subimos el nivel de recolección a nivel 5 y ya podemos escoger una profesión entre guardabosques o recolector. El de guardabosques dice que los árboles proporcionan un 25% más de madera. Y el de recolector dice que recolectar 2 productos en vez de 1. Si elegimos la de guardabosques, en la que nos proporcionan más madera, luego vamos a poder escoger en el nivel 10 entre leñador, que nos da la posibilidad de que los árboles dejen caer madera noble, o resinador, que significa que los siropes de los árboles valen un 25% más. Si escogemos la de recolector, nos da la posibilidad de recolectar 2 productos en vez de 1. Y luego en el nivel 10 vamos a poder elegir entre botánico, que significa que los objetos recolectados siempre son de gran calidad, o del rastreador, que significa que nos va a aparecer una pequeña marquita en pantalla donde nos indica que hay esos gusanitos que los podemos desenterrar, y bueno, esto nos dan objetos para el museo. Creo que me voy más con este de recolector. Así que, bueno, aquí nos llegó un correo. Dice: saludos Kat, es un placer anunciarle que su granja aparecerá en la columna. Esto promete de Stardew Valley Tribune de la semana que viene. Enhorabuena, nos has impresionado su rápido progreso. Y bueno, eso es todo por este video. Si les gustó, no olviden darle like. Recuerden que es gratis y nos vemos en un siguiente gameplay. ¡Chao!